Bienvenidos a la microlección Valoración Crítica de la Literatura Científica. Quien les habla, la maestra Diana Navarro, enfermera especialista quirúrgica del Hospital General de Zona Número 1, IMSS Aguascalientes y becaria del doctorado en Ciencias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El objetivo de esta sesión será que a partir de algunas herramientas y aspectos específicos determines la calidad de los hallazgos que estás tomando como sustentos para tu investigación y ver el alcance, la credibilidad y significado de los mismos. Comencemos. Como manera de introducción tenemos que esa valoración crítica es un paso esencial para basar la práctica de enfermería específicamente en los hallazgos de investigación. Esa valoración crítica te va a permitir determinar la credibilidad y significado de los resultados para la enfermería. En pocas palabras, que evalúes la calidad de lo que te está sustentando tu proyecto de investigación. Esa valoración crítica permite una serie de circunstancias. Dentro de ellas es que vas a desarrollar la habilidad de criticar intelectualmente una publicación o un artículo ya publicado en una revista de interés. Esta valoración crítica se dirige al producto como un estudio más que al creador de ese producto. Evalúas lo que está publicado sin ver las personas quienes son los autores o los que tienen ese derecho de autoría. Además, te permite inspeccionar de manera muy específica los apartados de ese producto y ver si se apegan a unas características metodológicas que te permitirán determinar la calidad de lo que está publicado. Y además te permitirá identificar la calidad del estudio con base a algunas guías internacionales que fungirán como eje rector para esta valoración crítica de la literatura. Dentro de ello es que primero deberás determinar cuál es el problema significativo que está planteando ese manuscrito o ese artículo como tal ya publicado. Después, ver si ese problema significativo cuenta con una metodología sólida que sustente los resultados que se presentan en el apartado correspondiente. Después, determinar si esos resultados que se presentan son creíbles y si pueden ser generalizados o inferenciados hacia la población de estudio y sobre todo hacia la que tú pretendes estudiar. Determinar también cuál es la implicación para la práctica de los hallazgos o los resultados publicados específicamente para la enfermería y servir como base para otros estudios, así ya sea también como replicabilidad del método científico. Para sus pasos nos vamos a basar en estos tres que te presento en esta laminilla. En el primero de ellos es que los elementos del estudio permitan que tú puedas identificar a partir de esa lectura y esa valoración crítica la literalidad entre lo que se está diseñando metodológicamente en ese estudio, la manera en la que fueron analizados esos datos y los resultados que presenta el autor o los autores. Posteriormente, fijarse en si la discusión que está presentando los autores corresponde al objetivo planteado desde primera instancia en el artículo de investigación. Posteriormente nos centraremos en que ese artículo que tú estás consultando considere en su redacción los puntos fuertes que tuvieron los investigadores, así como las posibles limitaciones que hubo durante su desarrollo. Y que esto pueda ser evidente a partir de algunas preguntas que se pudieran generar los propios espectadores o las personas que leen el artículo. Y finalmente, ver esa credibilidad y el significado de los hallazgos, si son aplicables en la práctica y si cuentan con algún sustento teórico, sobre todo cuando se muestra algún tipo de estadística inferencial. Los principios para poder abordar esta valoración crítica es que en primera instancia leas y valores críticamente ese estudio, es decir, todos y cada uno de los componentes que conforman el informe o el artículo de investigación. Después, que analices cómo están organizando y presentando ese informe. Esa organización y presentación deberá de ser completa, concisa, presentarla de manera clara, con una organización lógica y las referencias que lo construyen. Asimismo, se tiene que analizar la relevancia del problema de estudio, sobre todo en la disciplina en la cual te estés centrando, que en este caso sería enfermería.
y tendrá que indicar el tipo de estudios y con base al tipo de estudios serán los elementos que estaremos evaluando a partir de distintas herramientas que se te mostrarán en esta microlección. También dentro de los principios se encuentra que tienes que identificar los puntos fuertes y débiles del estudio, ya que esto te permitirá que al momento que te encuentres en la planeación del tuyo, consideres lo que a otros investigadores les funcionó o lo que habría de reforzarse para poder generalizar o inferir esos resultados, sobre todo cuando trabajan con el enfoque de tipo cuantitativo. A su vez, te va a permitir justificar los comentarios cuando tú valores críticamente ese artículo de investigación. Cuando tú evalúes la calidad de ese estudio y la credibilidad de los resultados, te sugiero que lo enfoques o lo determines hacia el contexto que tú lo vas a emplear y solamente considerar estudios similares desde las variables de interés o la población que fue estudiada. Y finalmente, analizar cuál será la utilidad de esos resultados en la práctica, específicamente con el paciente, con la familia o con la comunidad. Para ello, hemos empleado algunos tips o algunos apartados muy específicos que menciona Nancy Booms en su libro de metodología. Y dentro de ellos, esta literatura te proporciona puntos muy específicos que tendrás que identificar en el artículo de investigación. Dentro de ello, en primer orden, tenemos la calidad de la redacción. Recuerda que un artículo tiene que estar escrito de manera tan sencilla para que una persona que desconozca inclusive la línea de investigación pueda entender el artículo de investigación. Dentro de este apartado de la calidad de la redacción se encuentra el estilo de redacción y sobre todo que definas términos relevantes y que no sean ambiguos. Posteriormente, si nos centramos en el título, este título tendrá que tener un enfoque claro, tendrá que plasmar específicamente en este enunciado o el título las variables clave que se están empleando y se tiene que evidenciar el tipo de estudio. Todo esto se va a encontrar justamente en el título o en el enunciado del estudio. Posteriormente, cuando evalúes los autores, tendrás que analizar si están acreditados, la experiencia con la que cuentan y sobre todo la línea de investigación a la cual pertenecen y si existe o no algún tipo de conflicto de interés. Después, en el resumen tenemos que identificar que sea de manera clara y que específicamente te concentre apartados de los cuales el artículo irá desglosando, pero que te lo hace de una manera más sucinta. Y el resumen puede variar, este va a ser acorde a las políticas de sección de cada una de las revistas. Después tenemos que hay que analizar el problema de investigación. Este problema de investigación tiende a tener originalidad y sobre todo que te permita ver cuál es la problemática que se está estudiando en esta investigación y cuál sería la problemática disciplinar que de no abordarse podría traer mayor consecuencia. Después, se tendrá que ver en ese planteamiento del problema o en ese apartado de la introducción cuál es el propósito específico de lo que tú estás leyendo. Es decir, que esto va a restringir y aclarar el foco del estudio. Sobre este propósito se tendrán que estar mostrando los resultados de investigación. Después, en la revisión de la literatura, hay que determinar si ese artículo original en su mayoría corresponde a fuentes primarias citadas en el apartado de las referencias y que esas referencias sean actuales o bien vigentes. Puede ser que no estén actualizadas, pero sí que sigan siendo vigentes y por lo tanto sigan siendo de interés para el problema de estudio. Y que el contenido que ellos están aplicando pues esté relacionado con los conceptos o variables de estudio de interés principales. Asimismo, cuando ellos presentan en el apartado de la introducción, esta síntesis de estudios deberá ser de forma clara y concisa, sin dejar de perder el contexto y la población que es similar a la cual tú vas a estar abordando. En cuanto al marco teórico,
En el apartado de la introducción se tendrá que ver hacia qué enfoque o teoría o modelo conceptual esta investigación va a responder o qué es lo que la está guiando. En este sentido se va a identificar, definir y describir las relaciones entre los conceptos de interés y que esa relación esté determinada por el cuerpo de conocimientos disciplinar y que esas relaciones o esas proposiciones puedan probarse de una manera definida. En cuanto a los objetivos, tú tendrás que analizar que el propósito, los objetivos y el enunciado o título del artículo sean congruentes, que exista literalidad entre todos esos elementos y que exista también una relación lógica entre ellos para que posteriormente sea lo que permita desglosar las hipótesis. Y en cuanto a las variables, se tienen que diferenciar cuáles los investigadores las consideran como solamente sociodemográficas, cuáles son las independientes, cuáles son las dependientes, si existen variables confusoras, mediadoras o bien, en su caso, moderadoras. Posteriormente, cuando evalúas el diseño de la investigación del artículo que tú estás consultando, tendrás que inspeccionar si ese diseño permite responder al objetivo que el investigador se planteó, si acaso es el más apropiado para el problema, si ese diseño de la investigación corresponde a un tratamiento o una intervención, si ese tratamiento o intervención se implementaron de manera homogénea, y cómo se monitorizó la implementación para evitar variabilidades tanto en el método de entrega de la intervención, el facilitador o bien hasta el contenido o elementos esenciales de esa intervención. Y si los grupos, cuando fueron asignados o aleatorizados, fueron distribuidos o pertenecían a grupos equivalentes. Posteriormente, cuando tú analices qué muestra se consideró para el artículo de investigación, tendrás que determinar si lo que presentan los investigadores o los autores en esa muestra fue suficiente y clara. Si se realizaron criterios de inclusión, cómo se calculó la muestra, con qué paquete o software específico, cuál fue la tasa de retención o de rechazo o de aceptación, si cuando se realizó el cálculo de la muestra se hizo un análisis de la potencia y si esa muestra tiene representatividad para el fenómeno estudiado. En cuanto al entorno, si es claro lo que se especifica del entorno del estudio y si el entorno resultó apropiado para el propósito de la investigación. Después, en el apartado, cuando tú identifiques las mediciones, tendrás que enfocar tu atención sobre cómo fueron medidas esas variables y a partir de qué métodos. Y si esa medición es válida, fiable y cuáles fueron las estrategias, eso es muy importante para poder obtener mayor tasa de aceptación o retención. Y esa medición, cuáles son los niveles de medición o las naturalezas o puntajes obtenidos. Posteriormente, el artículo deberá clarificar cómo se recogieron los datos, es decir, cuál fue el proceso o procedimiento que siguieron los investigadores para poder colectar esos datos, si hubo homogeneidad en la colecta, si se hizo o no algún manual de las personas que iban a colectar para evitar variabilidad justamente en la interpretación o en la manera de abordar determinado fenómeno de estudio y si ocurrió algún evento adverso durante la colecta. Una vez que se habla sobre las estrategias en la recogida de los datos, se pasa hacia cómo fueron analizados estadísticamente esos datos. Para ello, los investigadores habrán de haberte mencionado las pruebas estadísticas, el nivel de significancia o hacia cuántas colas fueron corridas los resultados, si es unilateral o bilateral, si existieron datos perdidos y cómo es que fueron manejados, y que las tablas y figuras den respuesta justamente a los objetivos planteados en el artículo inicialmente. Dentro de los hallazgos o resultados, se tendrá que determinar si fueron congruentes con investigaciones previas y que estén redactados conforme a cada objetivo. Y posteriormente se pasa a una sección que en los manuscritos o en los artículos se llama discusión, en la cual se da esa explicación de los hallazgos o resultados encontrados.
Después, cuando tú valores críticamente la literatura, tendrás que centrarte también en las limitaciones identificadas por los investigadores, sobre todas aquellas que pudieron haber sido controladas por el mismo grupo de investigación. En cuanto a las conclusiones, recuerda que el autor deberá concluir con base a los hallazgos encontrados y a su vez que estos hayan dado respuesta al objetivo de la investigación y si esas conclusiones son parecidas a algunos estudios previos. Y finalmente, las implicaciones que están diciendo los autores del artículo que tienen en función de los hallazgos o bien inclusive para futuras investigadores o investigaciones. Para ello, hay una serie de herramientas que te van a permitir realizar esta estrategia de valoración crítica. Dentro de ellos, para evaluar la calidad conforme a cada diseño de investigación, ya sea de tipo exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, predictivo, aplicativo, entre otros, este tipo de herramientas te van a permitir justamente evaluar la calidad de su diseño y lo encuentras en la página equatornetwork.org. Y una vez que la abras vas a encontrar que hay más de 486 guías que te ayudan a hacer justamente el reporte por el diseño de cada una de las investigaciones. Según el diseño es el nombre de la herramienta o de la cédula que te va a estar mencionando qué aspectos específicos debería contener. Ejemplo, en la primera de ellas, en los intervenciones randomizadas se tiende a concebir un reporte o una guía que se llama Consort. En los estudios observacionales, la guía Strobe. En las revisiones sistemáticas, la Prisma. En los protocolos de estudio Spirit. En los reportes de caso, el CARE. Y así en cada una de ellas. En las evaluaciones económicas de los estudios, el CHIR, entre otros. Entonces, a partir de Equator-Medio Network, te permite justamente estar visualizando estas guías de reporte. Este es un ejemplo de la guía Strobe, en la cual es un tipo checklist que debería de ser incluido en los estudios observacionales transversales. Específicamente podemos identificar que vienen las características de cada uno de los estudios. Ejemplo, el título y el abstract, el resumen, pues te dice que lo que recomienda el Strobe es que fuera en el título indique el diseño del estudio y los términos específicos que se van a estar empleando. Y que el abstract o el resumen te provee de una información o un resumen balanceado que está hecho a partir de los hallazgos que se encontraron. Y así tú vas a poder ver que según el apartado del manuscrito tendrán que ser desglosados cada uno de ellos. Ejemplo, en el último, sobre los recursos de los datos o las medidas, pues la recomendación se centra en que cada variable de interés determine los detalles específicos o los métodos o las mediciones que se realizaron y describir si existen algunos métodos comparables, sobre todo cuando el trabajo aborda más de un grupo. Este es un ejemplo de la lista Consort que se emplea cuando se realizan estudios randomizados o intervenciones randomizadas. Y justamente esto lo que te permite es, igual vas a identificar la sección o el tópico y lo que la lista Consort te sugiere, y sobre todo esto nos permite que en la última fila, en la última columna que dice reportado en la página número, tú lo puedas tener a manera de control para poder recurrir a ese tipo de artículos cuando lo vuelvas a solicitar. Otra de las herramientas para que puedas hacer esta valoración crítica la encuentras como Drummond Checklist, y esto es justamente para evaluar las evaluaciones económicas cuando se están realizando los estudios de intervención, sobre todo para ver la costo-efectividad de estas intervenciones.
y justamente a partir de preguntas te dice si estas pueden ser respondidas, específicamente si cuando se realizó el estudio se determinaron ambos costos y los efectos del servicio o del programa, si el estudio involucró una comparación de métodos alternativos y cuáles son esos hallazgos en los cuales te puedes centrar específicamente para poder tomar decisiones en el contexto y la economía. Y la encuentras justamente en este link para poder evaluar el Drummond Checklist. Otra de las herramientas es la red caspe.org, en la cual tú vas a encontrar diferentes descripciones, específicamente en este ejemplo dice que 11 preguntas para dar sentido a un ensayo clínico, 10 preguntas para que puedas entender una revisión, otras 10 preguntas para entender el estudio sobre un diagnóstico o una predicción clínica, o bien hasta un estudio de tipo cualitativo, y cada una de ellas te da una descripción sobre lo que puedes encontrar en estas guías y el archivo como tal descargable. También tenemos una herramienta que te permite estar almacenando este tipo de información en la nube y que puedes descargarla hacia tu Word, que se llama lecturacritica.com. Aquí tú eliges la ficha que quieras trabajar según el diseño. Recuerda que aquí trabajamos con el diseño de las investigaciones y vas almacenando tus fichas, se guardan en la nube y justamente tú vas llenando cada uno de los campos una vez que hayas revisado a profundidad el artículo que sirve como sustento para tu investigación. Este es un ejemplo justamente de la ficha de lectura crítica cuando se te exporta en una tabla Word y que esto te permite estar almacenando la información. Viene la cita abreviada, el tipo de estudio, el diseño, los objetivos, localización y periodo de realización, cuál fue la pregunta de investigación, específicamente la población, la intervención, si existió un grupo de comparación, cuáles fueron los resultados preliminares o finales, qué método se siguió y a partir de qué se está evaluando, cuáles fueron las conclusiones, y una vez que se llene esta ficha, determinar si la calidad del estudio que estás revisando es alta para que la puedas incluir como antecedentes o en el apartado de las discusiones de tu investigación. Para mayor información puedes consultar el libro de Grob, específicamente en el capítulo de valoración, en el libro de evaluación crítica de la investigación para la práctica de enfermera, en el libro de investigación en enfermería del año 2019. Muchísimas gracias, nos seguimos viendo en las próximas microlecciones y mi medio de contacto diananavarro-06@hotmail.com. Muchísimas gracias. Saludos.